nos tocó vivir, repensar la naturaleza del trabajo, cómo está cambiando. Finalmente, los adultos dedicamos una tercera parte de nuestra vida a trabajar y esa actividad está siendo rápidamente transformada por muchos factores. Uno de ellos es la tecnología, ahora también está la emergencia sanitaria y hay otros más de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta hora. Y hoy un poco de lo que vamos a hablar es acerca del nuevo futuro del trabajo. Claramente teníamos esta visión acerca de cómo iba a ser el futuro laboral y muchas cosas que nos imaginábamos que iban a pasar en 3, en 5 años, de pronto se aceleraron y ya están pasando hoy. Por eso es tan importante hablar de este nuevo futuro del trabajo. En particular, vamos a hablar acerca de cómo COVID ha transformado el presente y el futuro laboral, cuáles son las habilidades más importantes para tener éxito en este nuevo entorno laboral y también cómo prepararnos para esta gran transformación digital y laboral. Si ustedes son personas que les interesa sacar lo mejor de sí, si les interesa aprender a ser ágiles en este entorno, si les interesa entender hacia dónde va el mundo, este es el lugar correcto. Y al final de la sesión vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Y para quienes se preguntan qué es el Skills Agility Lab, somos un laboratorio de innovación educativa donde tenemos la meta de encontrar cuál es la forma más ágil de enseñar habilidades para el futuro del trabajo. Así que como se imaginarán, este es un tema en el cual pensamos todo el tiempo y particularmente ahora pensamos más. Para arrancar me gustaría preguntarles qué es lo primero que pasa por su mente cuando escuchan futuro del trabajo y si pueden poner en el chat qué es lo primero que pasa por su mente, a lo mejor en una o dos palabras, sería magnífico. Ya empezamos a ver algunas respuestas. Si nos pueden compartir en el chat, inteligencia artificial, coworking, cambio de hábitos, tecnología, innovación, adaptación, tecnología, digitalización. Muy bien, pues claramente estamos por el mismo canal. Creo que la mayoría de las personas cuando escuchan futuro del trabajo, por su mente pasa algo como esto. Piensan en robots, en automatización, en el mundo en el cual estamos viviendo, cada vez más lleno de tecnología y de chips en todos los objetos. Y si esto es lo que pasa por su mente, pues tienen una muy buena idea de hacia dónde va el mundo. Pero como vamos a hablar en unos minutos, no solamente es tecnología. Pero los invito a que arranquemos reflexionando acerca de dónde estamos parados en este momento. Y estamos viviendo un momento histórico que se llama la Cuarta Revolución Industrial. A lo mejor esto les suena un poco, probablemente de sus libros de historia, porque esta Cuarta Revolución Industrial, este momento que nos tocó vivir en la historia, se construye sobre las 3 revoluciones anteriores. La primera revolución industrial fue la del vapor, a partir de la cual millones de personas que vivían en el campo se fueron a trabajar a la ciudad para trabajar en fábricas impulsadas por vapor. También hubo un gran aumento de navegación marítima por barcos de vapor y también la locomotora de vapor incrementó la movilidad en todo el mundo. La segunda revolución industrial es la de la electricidad, a partir de la cual llegaron a nuestra vida inventos como la bombilla eléctrica o como el teléfono. La tercera revolución industrial es la de la computación. En esta revolución llegaron en nuestros escritorios las laptops, las computadoras y en nuestros bolsillos los teléfonos celulares y claramente nunca van a salir de ahí. Y la cuarta revolución industrial es la que muchos llaman la revolución de la inteligencia, pero va mucho más allá de la inteligencia artificial. De hecho, algo que caracteriza a la cuarta revolución industrial es la velocidad del cambio. En esta cuarta revolución industrial, la tecnología está evolucionando a un ritmo tal que el cambio es cada vez más acelerado. Les voy a dar algunos ejemplos. Hace 50 años, un amante de la música coleccionaba discos de acetatos. Un melómano tenía muchos de estos discos. Ahora, en la palma de nuestra mano, tenemos acceso a 99% de la música que ha creado la humanidad. Otro ejemplo. Hace 5 décadas, esto era un auto moderno. Ahora, los autos se pueden manejar solos. Hace 5 décadas, este era un teléfono portátil. Ahora, nuestros teléfonos portátiles incluso se pueden doblar y tienen más poder de cómputo que el cohete que llegó a la Luna.
Sin embargo, es importante reconocer que estos grandes y veloces cambios no solo están impulsados por la tecnología. Hay otras fuerzas igual o más poderosas que también están moldeando el futuro del trabajo. Y les voy a hablar de 4 de esas fuerzas. Una de ellas es, indudablemente, el cambio climático. Lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático es que tenemos tan solo 10 años para reducir la cantidad de emisiones contaminantes. ¿Por qué? Porque si no lo logramos, el cambio del clima en el planeta va a ser irreversible, con todos los cambios que esto va a tener, desde más eventos climáticos adversos, la elevación del nivel del mar, más sequías, más inundaciones, etcétera. Este factor influye en otra gran fuerza que va a incidir en el futuro, que es la migración. De hecho, en este momento de la historia tenemos más migrantes que nunca. Hay una mayor cantidad de personas que viven en un lugar diferente al lugar donde nacieron. Muchas de esas personas cambiaron de ubicación geográfica porque tuvieron la oportunidad, porque decidieron, porque quisieron. Pero la realidad es que hay millones de personas en el mundo que dejan su lugar de origen porque se ven obligados por factores externos. De hecho, 25 millones de personas en el mundo están en calidad de refugiados. Se estima que si no logramos controlar la emergencia climática que ya estamos enfrentando, vamos a ver un fenómeno nuevo de migración, los llamados migrantes climáticos, personas que se ven obligadas a dejar su lugar de origen, ya sea porque llueve demasiado, porque está muy seco, porque subió el nivel del mar, porque el clima ya no permite realizar actividades económicas a las que estaban acostumbrados en esa ubicación. Algo que es muy fuerte, pero que esperemos que no se vuelva real, es que si no logramos contener el cambio climático en los próximos años, vamos a tener un fenómeno de refugiados climáticos 4 veces más grande al actual reto que enfrentamos en materia de refugiados. Imagínense el impacto que va a tener eso en el futuro laboral. Una tercera fuerza es, desde luego, el envejecimiento de la población. Cada vez vamos a vivir vidas más largas, de pronto vamos a ver a 4 o 5 generaciones conviviendo en el lugar de trabajo. Y de hecho, si ustedes conocen a alguien que nació en 1997, es muy probable que esa persona llegue a los 100 años o más. Y una cuarta fuerza que está rápidamente moldeando el futuro del trabajo y que tampoco tiene que ver con tecnología es el coronavirus. Es algo que no vimos venir, es como llaman un Black Swan, pero sucedió. Ahora está aquí y claramente va a tener un gran impacto en el futuro laboral y nos da también la oportunidad de replantear, de forjar ese futuro. Y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. A lo mejor han escuchado hablar que el mundo está muy VUCA. VUCA es una expresión que inventaron los estrategas militares de Estados Unidos a finales de la década de los 80 para describir ellos cómo veían al mundo en aquella época. VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. A eso yo agrego una T de tecnología. Es interesante ver que este término VUCA, que se creó en los 80 para describir el mundo de aquella época, ahora es más vigente que nunca. Y de hecho creo que el mundo está más VUCAT que en los 80. Por eso creo que hablar del futuro del trabajo es tan importante. Y también tenemos que considerar cómo la emergencia sanitaria ha transformado el presente y el futuro del trabajo. Y les voy a plantear algunas observaciones y algunos primeros impactos que ya son evidentes. En este momento, francamente, es difícil decir cuál va a ser el impacto final que va a tener COVID en el entorno y la naturaleza del trabajo. Lo que sí podemos saber es que el cambio va a ser proporcional al tiempo que dure la emergencia sanitaria. Y voy a empezar a describir algunos de estos cambios. Empecemos por automatización, que es lo primero que pasa por nuestra mente cuando hablamos de futuro del trabajo. Es importante recordar que la infiltración de robots en la fuerza laboral no sucede de forma gradual, sino que ocurre en ráfagas. Y estas ráfagas se concentran en momentos de crisis. Hay un estudio de la Universidad de British Columbia que demuestra que durante las 3 recesiones en los últimos 30 años, 88% de la pérdida de empleos tuvo lugar en ocupaciones rutinarias y fácilmente automatizables. Otro estudio de la Universidad de Rochester
miró 100 millones de ofertas laborales antes y después de la gran recesión y lo que encontraron fue muy similar. Las empresas reemplazaban a los trabajadores que realizaran tareas automatizables, repetitivas, con una combinación de tecnología y trabajadores más calificados. Y para que hablemos un poco de automatización, creo que lo mejor es contar una historia, porque es lo que nos permite entender cómo es que la automatización impacta en el trabajo. Y hoy les voy a contar la historia de LawGeeks, que es una inteligencia artificial creada para aumentar la capacidad laboral de los abogados. Voy a dar un paso atrás. Como saben, nos encanta poner a competir a la máquina contra el ser humano. Esto es algo que venimos haciendo desde hace varias décadas. De hecho, la primera vez que una inteligencia artificial le ganó a un ser humano fue en los 90, cuando Deep Blue, la inteligencia artificial de IBM, le ganó a Kasparov, al campeón mundial de ajedrez. Desde entonces hemos puesto a competir al humano contra la máquina en muchas ocasiones. Muchas veces gana la máquina, a veces gana el humano. Este es un ejemplo muy reciente y además muy aplicado a una profesión vigente que va a seguir existiendo en el futuro, que es la de los abogados. Muy bien. ¿En qué consistió este reto de LawGeeks contra los abogados? Tomaron a 20 de los mejores abogados corporativos de Estados Unidos y les pusieron el siguiente reto. Tenían que detectar problemas en 5 acuerdos de no divulgación, acuerdos de confidencialidad, los famosos NDAs. Entonces, le dieron 5 acuerdos a los abogados, 5 acuerdos a la inteligencia artificial. El reto era revisar los errores en los contratos. ¿Qué fue lo que pasó? La tasa de precisión de los abogados fue de 85%. La inteligencia artificial logró 94%. Ahora, en cuanto al tiempo, los abogados se tardaron en cada uno de los contratos 92 minutos en promedio. La inteligencia artificial, 26 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Desde luego, esto no implica que vamos a dejar de necesitar a los abogados. Los abogados siempre van a ser parte de nuestra vida. Más bien esto lo que significa es que los abogados y muchas otras profesiones van a dejar de realizar estas tareas repetitivas y monótonas y van a tener más tiempo y energía para dedicarse a la creatividad y a la estrategia, a esas habilidades propiamente humanas y difícilmente automatizables. Otro gran cambio que el coronavirus está teniendo en el futuro del trabajo es en la economía gig. Muchas veces cuando hablamos de futuro del trabajo nos imaginamos solo robots. Sin embargo, algo que vamos a ver cada vez más es más empleos en la economía gig, más empleos freelance, de tiempo parcial, más empleos temporales. De hecho, en Estados Unidos, desde donde me conecto en este momento, el 90% de los nuevos empleos que se han creado en los últimos 10 años son parte de la economía gig. No son empleos de tiempo completo, de 8 horas y con todas las prestaciones, solo para que nos demos una idea de para dónde va el mundo. Habiendo dicho eso, creo que el coronavirus ha hecho muy evidente que la economía gig está en el mejor y en el peor de sus tiempos. ¿Por qué? Por un lado, la demanda de servicios freelance está creciendo a marchas agigantadas. Cada vez, y de hecho se ha demostrado que los integrantes de la economía gig han sido fundamentales en el combate al coronavirus. Otro factor importante es que ahora que todo el mundo, bueno, que no todo el mundo, pero gran parte de las personas del planeta que trabajaban en una oficina, ahora están desempeñando ese trabajo desde casa, esto está disminuyendo las diferencias entre los empleados de tiempo completo que estaban en la oficina y las personas que estaban de forma temporal haciendo trabajos gig. La parte negativa de la economía gig, que ahora se está volviendo más evidente que nunca, es que es una fuerza laboral muy vulnerable. ¿Por qué? Porque los integrantes de esta fuerza laboral no tienen beneficios de salud, no tienen planes de jubilación y básicamente su salario depende de su capacidad de trabajar. Si el repartidor de alimentos se enferma y no puede ir a trabajar, básicamente va a dejar de percibir ingresos. Esto me lleva al siguiente punto, y es que esta crisis tiene el potencial de obligarnos a actualizar más rápido los marcos legales en torno al trabajo de tiempo completo, al trabajo de tiempo parcial y al trabajo por contrato. Básicamente, el coronavirus está haciendo evidente que tenemos que repensar la forma en la que le damos protección social a todos y todas los trabajadores.
Otro gran cambio en la naturaleza del trabajo se va a dar en los viajes cortos, que solíamos hacer, por ejemplo, para cerrar un acuerdo o para negociar algo con un cliente, o ese viaje corto que hacíamos para ir a visitar a nuestro jefe que está en otra ciudad o para ir a una conferencia en otra ciudad. Todo ese tipo de viajes yo pronostico que van a reducirse bastante. ¿Por qué? Porque este periodo de aislamiento coincide con, número uno, avances en la tecnología para la colaboración y la comunicación, y este webinar es el ejemplo perfecto. Número dos, las conexiones a Internet son más rápidas en gran parte del mundo. Desde luego hay una gran brecha digital que tenemos que cerrar. Sin embargo, en términos generales, el Internet cada vez está más extendido y es más rápido. Y número tres, las preocupaciones acerca del impacto de los viajes aéreos en el medio ambiente son cada vez más grandes. Yo creo que estos tres factores en conjunto van a crear un cambio de largo plazo que va a ser bastante más fuerte en cuanto al enfoque que le damos a los viajes cortos de trabajo. Desde luego, el trabajo desde casa también está teniendo una gran cantidad de cambios en la naturaleza del trabajo, en la forma en la que elaboramos, y va a tener efectos positivos y negativos. Voy a empezar por algunos de los positivos. Uno es que considerábamos antes de la emergencia sanitaria, según estudios de Intal, que 24% de los empleos en Latinoamérica eran propicios a realizarse de forma remota. Después de esta crisis sanitaria, ya vimos que ese número es mucho más grande del 24%. También el teletrabajo le da acceso a oportunidades laborales a personas que estaban tradicionalmente excluidas del sistema, por ejemplo, personas con discapacidad. Otra cosa que está sucediendo es que muchas empresas se están dando cuenta que no necesitan tener a sus colaboradores todos los días en la oficina. De hecho, muchas empresas se están dando cuenta que no necesitan una oficina física para seguir operando. Y al mismo tiempo, muchos empleados se están dando cuenta de que desde su casa pueden trabajar para empresas de todo el mundo. Es decir, esto está abriendo los horizontes laborales de millones de personas, que en lugar de buscar un trabajo en su ciudad o en su país, ahora van a empezar a buscar trabajo en empresas de todo el mundo. Otro aspecto importante es que la economía del conocimiento va a migrar al ciberespacio sin necesidad de tener una oficina, y esto va a suceder también en algunas otras industrias. Y los requisitos de contratación de las organizaciones van a cambiar. Y este es un punto que creo que es súper importante, sobre todo para aquellas personas que quieren hacer una transición laboral o para aquellas personas que están buscando un empleo en este momento. Si miran las publicaciones de vacantes, ahora requieren habilidades que antes no se necesitaban. Ahora las publicaciones de necesitamos contratar a tal rol se enfocan mucho más en personas que tienen las habilidades necesarias para trabajar desde casa, que van desde saber organizar tu tiempo, tener la inteligencia emocional para lograrlo, ser automotivado, saber comunicarse efectivamente. Vamos a hablar de eso más adelante. Mientras tanto, hablemos del otro lado de la moneda. ¿Cuáles son los efectos negativos del trabajo desde casa? Uno es que hay cada vez más softwares de vigilancia, los empleados cada vez se van a sentir más revisados. De hecho, tengo amigos que mientras trabajan, ahora sus jefes les piden que todo el tiempo estén conectados a una llamada de Zoom, compartiendo su pantalla, porque los jefes quieren verificar que de verdad están trabajando o no. De hecho, una característica de los líderes efectivos que tienen equipos que trabajan desde casa es que confían en su equipo y pueden fortalecer esa confianza y colaboración. Otro aspecto negativo es que esto pone sobre la mesa el tema del derecho a la desconexión. Seguramente les ha pasado que durante la noche, justo antes de dormir, se dan cuenta que les llegó un mail de trabajo. En otros lugares del mundo, donde ya hay una conversación más avanzada acerca del derecho a la desconexión y este derecho ya ha sido legislado, lo que sucede es que si te mandan un mail en la noche, ese mail no va a llegar a tu bandeja de entrada del trabajo, sino hasta la mañana siguiente. Porque tú tienes derecho de poder poner una línea cada vez más clara entre tu tiempo de trabajo y tu tiempo de descanso. Y otro aspecto negativo es que los usuarios mayores van a tener más dificultades para adaptarse a esta nueva era virtual de trabajo desde casa. Desde luego no es imposible,
simplemente van a tener que adquirir estas competencias digitales de una forma más acelerada. Y desde luego hay un impacto negativo en la salud mental que en este momento se está volviendo cada vez más evidente. WordPress. ¿Por qué les pongo aquí el logotipo de WordPress? A lo mejor esta es una empresa que a muchos de ustedes les parece familiar. Básicamente, una tercera parte del Internet en todo el mundo está basado en WordPress. Es una plataforma que originalmente se usaba mucho para crear blogs, pero de hecho es muy probable que su página favorita de Internet viva en WordPress. ¿Por qué les estoy hablando de WordPress? WordPress es una empresa que desde su origen trabaja de forma distribuida. WordPress es una empresa que está valuada en más de $1,000,000,000, pero nunca van a ver una torre de oficinas que tenga hasta arriba el logotipo de WordPress. ¿Por qué? Porque Automattic, la empresa matriz de WordPress, no tiene una sede física. Desde que la empresa se originó, toda la gente trabaja desde su casa, desde un café, desde un coworking, desde donde quieren, básicamente. Tienen más de 900 empleados en 70 países, totalmente distribuidos. Y el fundador de la empresa, Matt Mullenweg, él ha sido un gran entusiasta del trabajo distribuido desde hace muchos años y él considera que las empresas que están intentando trabajar desde casa tienen 4 estadios o 4 niveles de desarrollo, que se los voy a platicar porque creo que nos ayudan mucho a entender cómo nuestras propias organizaciones pueden evolucionar para cada vez estar más adaptadas a este nuevo futuro laboral y también cómo nosotros podemos adquirir las habilidades que nos permitan desempeñarnos mejor en estas organizaciones según su nivel de desarrollo. Empecemos por el nivel más básico. En este nivel estaban 90% de las empresas del mundo antes del coronavirus. El nivel básico consiste en que si hay una emergencia y por algún motivo no puedes ir a la oficina, desde tu celular puedes hacer unas cuantas cosas relacionadas al trabajo, pero gran parte de tus actividades laborales se detienen. El segundo nivel es el teletrabajo, donde casi toda la actividad es sincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene la expectativa de que la comunicación suceda en tiempo real, como si estuviéramos en la oficina. También es muy importante que en esta segunda etapa se intenta recrear el trabajo de oficina, pero estando en casa, incluyendo recrear los horarios de oficina, la forma de supervisar el trabajo, la forma de medir el éxito. Las organizaciones que llegan al tercer estadio, al tercer nivel, son las que están en lo que llamamos teletrabajo aumentado. Algo muy importante de este tercer nivel es que la actividad es asincrónica, en contraste de teletrabajo que tiene actividad sincrónica. En este tercer nivel, donde tenemos actividad asincrónica, la expectativa es que algunos aspectos de la comunicación puede que sucedan en tiempo casi real, pero otros no. Es decir, hay más tiempo para contestar mensajes, para contestar mails. No se espera que un mail que yo te mando ahorita, dentro de 1 hora ya tengo una respuesta. Esa probablemente no es una buena práctica de productividad. Las organizaciones que llegan a este tercer nivel de teletrabajo aumentado se caracterizan porque hacen muchos documentos colaborativos para tomar notas, es muy común compartir pantalla para mostrar cosas visuales, empiezan a invertir en mejor equipo, por ejemplo, auriculares para poder tener videollamadas de una forma más eficiente. Y las organizaciones que llegan a este nivel tienen claro que escribir con claridad es fundamental. La comunicación escrita es un gran superpoder en organizaciones de teletrabajo aumentado porque nos permite tomar minutas más claras, nos permite mandar mails más eficientes y también nos permite saber que los demás van a entender el mensaje que queremos comunicar. Cuando estamos en esta etapa, más que comunicar, tenemos que sobrecomunicar. Todo lo que de verdad importa hay que ponerlo por escrito y también hay que comunicarlo en una llamada. Y en el último nivel, en el estadio más avanzado, están las organizaciones que llegan al nirvana. Quienes están en esta etapa son organizaciones en las que cada integrante está empoderado y puede diseñar su propia jornada laboral para optimizar su salud y vida familiar. De tal forma que alguien, por ejemplo, puede decidir levantarse a las 5 de la mañana, trabajar de 5 a 8 y luego, cuando se levantan sus hijos, convivir con ellos y volver a trabajar más tarde. Lo importante son los resultados, no los horarios.
Y eso creo que es de las cosas más importantes que se tienen que llevar de este webinar. En el futuro del trabajo, no importa tanto en qué hora trabajamos. Lo que importa es que logremos los resultados. Habiendo dicho todo esto, me gustaría hablarles de cuáles son las habilidades más importantes para este nuevo futuro del trabajo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Para empezar, porque esta historia que nos contaron de que la vida es como una obra de teatro de 3 actos donde dedicamos una parte a la educación, otra al trabajo y otro al retiro, eso ya no existe más. Ahora que vamos a vivir vidas larguísimas de 100 años o más, la realidad es que vamos a tener que educarnos a lo largo de toda la vida. Imagínense, si la tecnología va a evolucionar a un ritmo cada vez más rápido, la única forma de no quedar obsoletos, de no quedar rezagados, es continuamente estarnos preparando. De hecho, hay muchos rankings de habilidades del futuro. El World Economic Forum tiene el suyo, el BID tiene el suyo, Manpower tiene el suyo, LinkedIn tiene el suyo. Incluso en el Skills Agility Lab hicimos nuestro ranking. Y quiero confesarles que hay algunas habilidades que antes considerábamos que eran de las más importantes para el futuro del trabajo y aún seguimos considerando que son importantes. Sin embargo, encontramos que hay otras habilidades que tienen igual de peso y que no estaban en nuestra lista. Y quiero hacer esta confesión porque creo que es algo muy importante. Creo que el coronavirus nos da la oportunidad de hacer una pausa y repensar muchas cosas. Entre ellas, ¿cuáles son las habilidades que más importan en este nuevo entorno laboral? Las habilidades que desde antes teníamos claro que importan mucho son aprender a aprender, pensamiento crítico, agilidad, cultura, competencias digitales y creatividad. Y hay otras habilidades que no estaban en nuestra lista, ni en la lista de las otras organizaciones que mencioné, pero que van a ser cada vez más relevantes. Por ejemplo, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, nuestra capacidad de ser resilientes, la perseverancia, la comunicación y desde luego la empatía cada vez más importante. Durante los próximos minutos voy a hablar brevemente de cada una de estas habilidades, por qué son importantes y cómo desarrollarlas. Y después de eso pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Así que empecemos por la primera. Learnability, que es la capacidad de aprender a aprender, fundamental. Esto es importante porque si el conocimiento es poder, aprender a aprender es un superpoder. Probablemente ustedes dicen, Leti, yo ya estoy muy grande, esto de aprender, déjaselo a los jóvenes. Déjenme decirles que no hay límites. La neurociencia ya nos ha demostrado que sin importar tu edad, siempre puedes adquirir nuevos conocimientos, puedes generar nuevas conexiones entre las neuronas. El cerebro es increíblemente plástico. Y la mejor muestra es el DJ más viejo del mundo, aunque más bien es la DJ más vieja del mundo, que es una abuelita japonesa de 83 años, DJ Sumi Rock. Ella, muy interesantemente, es emprendedora, ella tiene un restaurante y lo más mágico de su historia es que ella es una de las principales exponentes de música house en Asia. Ella se la pasa tocando casi todas las noches en diferentes clubs, en diferentes antros de Tokio y de otros lugares del continente también. Lo fantástico de su historia es que ella fue a la escuela de DJs por primera vez a aprender música cuando tenía 70 años. Y cuando le preguntan, DJ Sumi Rock, ¿cómo le hiciste para adquirir esta habilidad radicalmente diferente a los 70 años? Su respuesta es magnífica. Ella dice, bueno, mi secreto es que yo no iba a la escuela de DJs pensando que iba a aprender música. Yo iba pensando que iba a jugar con música. Y creo que este cambio de enfoque es lo que nos ayuda a los adultos a aprender mejor. Tenemos que aprender con propósito. Una segunda habilidad importantísima es el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque para empezar, esta habilidad nos va a ayudar a distinguir noticias falsas, a identificar información no verificada, a distinguir básicamente la verdad de la mentira. Sin embargo, esta no es una habilidad nueva. Cuenta la historia que Alejandro el Magno tenía como maestro a Aristóteles, que era uno de los grandes pensadores de su época, y pues Alejandro el Magno estaba destinado a ser el líder del mundo que él conocía en aquel momento.
En algún punto le preguntaron a Aristóteles, ¿qué es lo que le estás enseñando a Alejandro el Magno? ¿Le estás enseñando política, medicina, matemáticas? Finalmente Aristóteles era experto en todos estos campos. Lo que Aristóteles respondió es, yo le estoy enseñando a Alejandro el Magno la habilidad más importante que debe tener cualquier monarca, que es aprender a pensar de forma crítica. Desde entonces a la fecha se han inventado cientos de metodologías para el pensamiento crítico. Cuando me di cuenta que eran tantas, le pedí a mi equipo que creara un compendio con las 14 metodologías más usadas en la actualidad. De hecho, el compendio lo pueden descargar desde nuestra página skillsagilitylab.com de forma totalmente gratuita y creo que les va a dar un muy buen marco para la próxima vez que tengan que tomar una decisión compleja, que tengan que ejercitar el pensamiento crítico, van a tener ahora un punto de arranque mucho más fuerte porque van a saber por dónde pueden empezar. Así que bueno, descarguen la guía, ahí está para que la usen. Otra habilidad importantísima es la agilidad cultural. Vivimos en un mundo hiperconectado. Y les voy a dar un ejemplo de por qué la agilidad cultural es tan importante. A lo mejor recuerdan cuando se puso de moda esto, el Ice Bucket Challenge, un reto que consistía en echarnos encima una cubeta de agua helada. Fue un reto que se creó para generar conciencia acerca de una enfermedad llamada ALS. Y este reto dio vuelta a todo el mundo. Aquí en esta imagen me encanta. Vemos a un pobre hombre que está en un lugar donde hace claramente mucho frío y se va a echar encima al menos 55 cubetas de agua helada. Cuando esto se puso de moda, la gente en la India estaba muy ofendida, porque en ese lugar del mundo hay un gran desabasto de agua potable y ellos no podían creer cómo en el resto del planeta la gente estaba desperdiciando el vital líquido y además se estaba grabando. Así que lo que hicieron fue usar su agilidad cultural para reinventar el reto. Y en lugar del Ice Bucket Challenge, crearon el Rice Bucket Challenge, que consistía en regalar una cubeta de arroz a alguien que lo necesitara. Gran uso de la agilidad cultural. Una cuarta habilidad importantísima son las competencias digitales y creo que ahora que estamos trabajando desde casa esto se vuelve más evidente que nunca. Porque las competencias digitales nos permiten comunicarnos, colaborar, crear contenidos en línea, resolver problemas, nos ayudan incluso a aprender y a cuidar nuestra propia seguridad en línea. Hace un par de años hice un estudio con Facebook acerca del impacto de las competencias digitales en los emprendedores. Lo que encontramos es que hay una correlación directa entre tener o no competencias digitales y el éxito o fracaso de un negocio. En particular, aquellos emprendedores que no sabían cómo vender en Internet o anunciarse en Internet tenían muchas más probabilidades de que su negocio cerrara antes de 2 años. Así que competencias digitales, este es el momento de adquirirlas si es que sienten que algo les falta. Otra habilidad importantísima es la creatividad. Desde luego ya hay algoritmos que han hecho novelas, que han compuesto canciones, que han hecho obras de arte. Sin embargo, eso es una creatividad muy diferente a la creatividad humana. La creatividad de los seres humanos es mucho más compleja y en realidad en esos algoritmos lo que está sucediendo es que los humanos los estamos alimentando para que generen obras de arte, arte entre comillas. Creo que hay un gran debate acerca de todo eso. Y les voy a poner un ejemplo de por qué la creatividad es importante y por qué un algoritmo nunca va a llegar a tener este nivel de creatividad humana. Imagínense que están jugando un videojuego de lucha libre. Sin importar lo bien hecho que esté el algoritmo detrás del videojuego, nunca va a igualar el máximo dramatismo que lograban el Santo peleando contra el Blue Demon en este montaje escénico que es la lucha libre. ¿Por qué? Porque el Santo y el Blue Demon eran capaces de leer la sala, de leer la audiencia, de saber qué estaba sintiendo la gente y qué tenían que hacer para que las emociones estallaran. Eso es algo que un algoritmo difícilmente logrará. Otra habilidad cada vez más importante, la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esta nos permite tener empatía, nos permite socializar en momentos de crisis, tener autoconciencia de nuestro estado emocional, regularlo y también automotivarnos. La automotivación es fundamental cuando estamos trabajando desde casa. Otra habilidad importantísima, la adaptabilidad y la resiliencia. Es muy interesante porque
Algo que hizo el coronavirus es que a todos nos obligó a salir de nuestra zona de confort. Hasta las personas que no les gusta salir de su zona de confort, lo sacó de ahí. Nos llevó hacia la zona del miedo, hacia la zona de acción-aprendizaje y finalmente hacia la zona de éxitos y fracasos, que desde luego yo les puedo decir que fracasar no es malo. Fracasar es una oportunidad de aprender y de ser más fuertes, de ser más resilientes. Y creo que cuando salimos de nuestra zona de confort es cuando más crecemos. De verdad que se aprende mucho más de esta zona azul, de los éxitos y de los fracasos, que de cualquiera de las otras zonas. Sin embargo, para poder hacer esta transición efectiva de salir de nuestra zona de confort y llegar de verdad a una zona donde nos conocemos más a nosotros mismos y nos autorrealizamos, es importante fortalecer nuestra resiliencia. Resiliencia es una de estas palabras rimbombantes que nos robamos de la ciencia. Originalmente, resiliencia se refería a la capacidad que tiene un resorte de volver a su posición original tras ser estirado. En el caso de los seres humanos, es nuestra capacidad de volver a nuestro centro cuando sucede algo que nos saca de él. Es nuestra capacidad de tener esta regulación emocional para volver a pensar y tomar decisiones de una forma racional y objetiva. ¿Cómo construir resiliencia? La buena noticia es que es como un músculo. Entre más lo ejercitamos, más fuerte se va volviendo. Y lo que la ciencia nos ha demostrado es que lo que más nos hace resilientes es tener redes de apoyo. Les voy a contar una analogía para entender cómo construir nuestras redes de apoyo. Aquí puse una fotografía de un equilibrista en el circo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que va el equilibrista sobre la cuerda floja, caminando en el circo, dando paso a paso muy cuidadosamente. El equilibrista sabe que en cualquier momento puede caerse, pero tiene confianza al saber que debajo tiene una red de apoyo que lo va a sostener y evitar que las consecuencias sean fatales si es que se cae. Para los seres humanos es muy parecido. Toda la vida vamos en una cuerda floja. Realmente el control es una ilusión. Lo importante es saber que tenemos esta red de apoyo que nos va a ayudar a levantarnos cuando las cosas no salgan como queremos. Construyan su red de apoyo. Identifiquen esas personas en las que más confían, con quienes pueden hablar de lo que les preocupa, de lo que les duele, de sus problemas y procuren esas relaciones. No solamente hay que crear redes con personas que nos caen bien o con personas que son afines a nosotros, que les gusta lo mismo. Hay que crear también redes con personas en las que auténticamente confiamos y con quienes podemos sacar nuestro lado vulnerable. Y si además son personas con las que hacemos cosas divertidas, pues qué mejor. Pero pensemos mucho en eso, en tener personas cercanas con quienes tenemos esta relación recíproca de vulnerabilidad y confianza. Una octava habilidad fundamental para este nuevo futuro del trabajo es la perseverancia. Creo que ahora los seres humanos más que nunca somos como estos pequeños insectos que de poquito en poquito logran crear estructuras y nidos gigantescos. Tal como DJ Sumi Rock. Créanme que al principio para ella no fue fácil adquirir una habilidad totalmente diferente, pero fue perseverante, dio pequeños pasos y logró descomponer este gran reto de aprender a ser DJ en pequeñas cosas que eran más alcanzables y que daban menos miedo. Los invito a que construyan la perseverancia y cuando vean algo que les parece gigantesco y abrumador, traten de descomponerlo en partes más pequeñas para que sea más alcanzable y más realista. Otra habilidad importantísima, ya dijimos, la comunicación. Muy importante saber escribir de forma clara y concisa. Y esto es importantísimo porque en el mundo del teletrabajo efectivo está este concepto de las 3 Cs del teletrabajo: colaboración, confianza y comunicación. Pero como ya dijimos, más que comunicación, en este momento lo que tenemos que hacer es sobrecomunicar. Y lo voy a repetir porque quiero sobrecomunicarlo. Lo que de verdad importa en este momento que estamos aprendiendo a trabajar desde casa, todas las cosas que de verdad importan hay que comunicarlas verbalmente en una videollamada donde de preferencia tengamos la cámara prendida y también hay que comunicarlo por escrito en un email o en un mensaje de chat. Y de hecho les voy a dar un consejo más de comunicación para este periodo de cuarentena.
Traten de comunicar el progreso de una forma más eficiente. Asegúrense de que todos los integrantes del equipo están informados y se sienten escuchados. Tenemos que comunicar lo que sucede a nivel organizacional. Si antes ustedes solían mandar 5 mails al día a su equipo, a lo mejor ahora van a tener que mandar 10. Y también definan reglas básicas para las videollamadas, como no hacer muchas cosas al mismo tiempo, tener el teléfono en silencio, tener la cámara encendida. Y al inicio de cada reunión es importante hacer este chequeo, ver cómo se sienten cada uno de los participantes y tener comunicación redundante, como ya mencionamos. Y los invito a que sean mucho más eficientes al comunicar cómo está progresando su trabajo. De hecho, una muy buena práctica de las organizaciones distribuidas es que todos los días se comparte con el equipo, y si no tienen equipo, háganlo ustedes mismos por escrito, 3 cosas. ¿En qué me voy a enfocar hoy? ¿Qué resultados tuve ayer? ¿Y cuáles son las dificultades o barreras que estoy enfrentando? De esta forma, todo el equipo va a estar en el mismo canal, todos vamos a saber en qué están trabajando los demás y qué dificultades tienen. Es muy importante tener una comunicación constante acerca de nuestro progreso. Y la 10ª habilidad fundamental para este nuevo futuro laboral es la empatía. De hecho, creo que en este momento más que nunca se vuelve fácil ser empáticos. Esta es una oportunidad de construir empatía. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo barco, todos estamos enfrentando situaciones muy similares de tener a toda la familia en casa o de tener hijos en casa, de no poder salir. Estamos enfrentando incluso situaciones emocionales muy similares. Y esto nos puede ayudar a generar una mayor empatía a una escala global. De hecho, creo que si hay algo positivo que debe salir de este periodo de aislamiento social, es un mundo mucho más empático, donde vemos que tenemos muchas más cosas en común que cosas diferentes. Ahora bien, ¿cómo adquirir estas habilidades? Les voy a compartir primero una muy buena noticia. En este momento de la historia, más que en ningún otro, tenemos una gran cantidad de alternativas educativas. Tenemos educación tradicional, educación alternativa, tenemos educación en línea. En el Skills Agility Lab, la pregunta que nos hacemos todos los días es cuál es la forma más ágil de aprender habilidades para la transformación laboral. Si como dijimos, aquí lo que va a suceder es la educación continua y tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas toda la vida, pues hay que hacerlo de la forma más ágil posible. Y en particular para este contexto, tenemos 2 cursos, probablemente 3, que creo que van a ser de gran ayuda. Uno es un curso en línea enfocado a cómo dirigir equipos que trabajan desde casa por primera vez. Este es un curso diseñado en particular para gerentes, para directores, para líderes de equipo que están en esta transición a trabajar desde casa. Otro curso es un reto de 21 días para aprender a trabajar desde casa, donde integramos lo mejor de la psicología cognitiva conductual para generar nuevos hábitos con lo mejor de la ciencia de la productividad. Y además de eso, tenemos cursos de pensamiento crítico y de otras habilidades que mencioné previamente. Y para cerrar, los invito a que durante este periodo se enfoquen en cultivar herramientas para la transición laboral. Este es solamente el inicio y están en el momento perfecto de cultivar herramientas. Empecemos cultivando las 4 Cs de las que hablamos: pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad, cada vez más importantes en este cambiante entorno laboral. Y además las 3 Rs: rutinas, rituales y resiliencia. Algo que hizo la crisis sanitaria es que aquellas rutinas y rituales laborales que solíamos tener nos las quitó. Ahora tenemos que crear nuevas rutinas y rituales que nos permitan ser productivos y que nos permitan seguir contribuyendo a nuestra comunidad a pesar de los cambios que estamos experimentando. Por último, quiero recordarles que todos y todas ustedes, sí, todos y todas tienen dentro un DJ Sumi Rock. Les aseguro que si dedican suficiente tiempo y energía pueden lograr aprender casi lo que sea. No hay límites. La edad no es un límite. Nuestro cerebro es mucho más plástico y maleable de lo que se imaginan. Y este camino de adquirir habilidades para este nuevo futuro laboral es muy parecido al atletismo, en el sentido de que si queremos ir rápido, podemos ir solos.
pero si queremos llegar lejos, tenemos que ir acompañados. Y me da mucho gusto verlos también acompañados en esta serie de webinars. Muchas gracias. Y bueno, con eso pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Leti. La verdad es que es increíble, siempre un gusto poder contar contigo ahora de manera virtual en esta ocasión. Y más, pues, como bien comentas, qué mejor ejemplo de ese futuro, o más bien presente del teletrabajo, pues estando tú en Nueva York y nosotros en México o en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, ese es un excelente ejemplo. Por aquí preguntan, desde tu perspectiva, si bien ya no se necesitan los metros cuadrados de oficina, tal cual como pusiste el ejemplo, ¿qué pasa con los horarios de trabajo? Yo creo que van a pasar un par de cosas. Una es, o bueno, ¿qué pasa o qué podría pasar? Que son dos cosas diferentes. Algo que yo estoy viendo, que francamente no es una buena práctica, es que muchas organizaciones están intentando emular los mismos horarios de trabajo que existían cuando íbamos todos a la oficina. Como vemos, las organizaciones que llegan a niveles de teletrabajo más avanzados, lo que hacen es que rompen por completo este paradigma de los horarios de trabajo. Cada quien puede trabajar en los horarios que quiere y que puede, y lo que de verdad importa es llegar a resultados. Es decir, no importan las horas hombre, las horas mujer que estemos haciendo esto, si somos muy eficientes y sacamos el trabajo en un par de horas y está bien hecho con alta calidad, está bien. Y otro gran cambio que vamos a empezar a ver es que muchas organizaciones van a dejar de tener el espacio de oficinas, pero aún se van a seguir reuniendo. A lo mejor se van a juntar en un espacio de coworking a trabajar juntos una vez a la semana o una vez al mes. En el caso de WordPress, la empresa de la cual les hablé, que esta empresa millonaria donde vive una tercera parte del Internet y que desde sus orígenes nació como una empresa distribuida, lo que hacen es que cada quien trabaja en donde quiere, están en 80 países del mundo, pero una semana al año todos se reúnen en un mismo espacio para crear comunidad. Creo que eso es algo que vamos a empezar a ver de una forma cada vez más frecuente. Organizaciones totalmente distribuidas donde pasan a lo mejor 90% del tiempo trabajando de forma remota y 10% del tiempo en un mismo espacio. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Hablando de este teletrabajo, los distintos momentos que hay, ¿cuáles serían 3 hábitos clave que se podrían seguir en este momento para quienes les está tocando hacer este trabajo ya ahorita, ¿no? No en un futuro? Me encanta la pregunta de los hábitos porque creo que es de las cosas más importantes que tenemos que crear en este momento. Al desarrollar el curso de 21 días para aprender a trabajar desde casa, trabajamos de la mano de una psicóloga cognitiva conductual que está especializada en psicología del cambio, en psicología para creación de nuevos hábitos. Y encontramos que va a haber 3 cosas que van a ser súper importantes. Uno es crear nuevos rituales de inicio y cierre de la jornada. ¿Esto por qué es tan importante? Porque ahora que estamos trabajando desde casa, se perdió este límite geográfico, físico, que nos ayudaba a que nuestro cerebro entendiera que había empezado el momento de trabajar cuando llegábamos a la oficina y que había empezado el momento de descansar cuando llegábamos a casa. Esa separación ya no existe. Ahora en un mismo espacio sucede el trabajo y el descanso. Entonces, para dar a nuestro cerebro esta señal de cambiemos de modo producción, concentración a modo familia y descanso, tenemos que crear hábitos y rituales. Les voy a decir a mí lo que me ha funcionado. Por ejemplo, mi hábito de inicio de la jornada laboral, con lo cual mi cerebro ya sabe que llegó el momento de enfocarse, es cuando hago mi lista de cosas por hacer. Todos los días hago mi listita, de hecho aquí está, donde pongo todas las cosas que quiero lograr ese día y conforme las voy logrando, tacho mi lista. Ahora en este momento mi lista va muy bien, ya está casi tachada por completo. Y otro hábito que tengo es mi ritual de cierre de jornada. La forma en la que le doy a mi cerebro esta señal de se terminó el momento de trabajar es limpio mi escritorio.
que te quede todo lo más ordenado posible, le paso un trapito y ya que está así, ya mi cerebro sabe, listo, llegó el momento de desconectarse y relajarse. Otro hábito que les recomiendo que construyan es que usen una técnica de productividad similar a la técnica Pomodoro. Para quienes no saben lo que es la técnica Pomodoro, es una técnica que también se enseña en el curso de 21 días para aprender a trabajar desde casa, que consiste en fijar momentos de alta concentración y alta productividad cortos y también momentos de descanso. Esta es una técnica que inventó un italiano hace un par de décadas que estaba estudiando en la universidad y no podía concentrarse. Entonces él lo que hizo fue agarrar uno de estos relojes de cocina que tienen forma de jitomate. Jitomate en italiano significa pomodoro. Y este reloj de jitomate lo que medía eran ciclos de 20 minutos. Entonces lo que hacía este señor italiano, este universitario, era que agarraba el reloj de jitomate, le daba toda una vuelta y durante los 20 minutos que duraba ese ciclo se dedicaba solo a estudiar o solo a hacer tareas o lo que tuviera que hacer sin ninguna distracción. Es decir, no celular, no mail, no nada, nada que lo pudiera distraer por 20 minutos. Y luego descansaba 5 minutos. Luego se enfocaba en trabajar 20 minutos más y hacía 4 ciclos de trabajo y descanso y luego tomaba un descanso más prolongado. Esto es cómo funciona la técnica. Los invito a que ustedes vean qué es lo que les funciona mejor a ustedes. Pero sí es muy importante tener alguna metodología para enfocar nuestra energía en ser productivos sin distracciones durante 20 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que puedan. Y después darnos tiempo para descansar. Y bueno, creo que esos son algunos de los hábitos que pueden empezar a construir hoy mismo y que van a ver que pronto van a generar una gran diferencia en su productividad al trabajar desde casa. Muchísimas gracias. Una más. La mayor parte o muchos de los que nos escuchan, bueno, tenemos dos grandes públicos. Uno son los emprendedores, muchos de pequeñas empresas o que van iniciando nuevos proyectos, y otros son estudiantes. Va, pregunta doble, ¿no? Como emprendedor, ¿no? O como ese dueño de ese pequeño negocio que ahorita ha sido mucho más forzado el iniciar este tipo de cambios laborales, ¿qué recomendaciones darías? Y para quienes están egresando ahorita de las universidades, ¿qué también le recomendarías en esa perspectiva? Pues la verdad es que a ambos les recomendaría algo muy similar, que es poner mucha atención en cuáles son los nuevos problemas y los nuevos retos que hay en este nuevo mundo. En términos generales, la mejor forma de crear nuevos negocios es identificar un reto social, un problema que no ha sido resuelto y tratar de atenderlo, de resolverlo con un modelo de negocios. Al final esa es la razón de ser de los negocios más exitosos, resuelven problemas reales. En este momento estamos viendo una gran cantidad de nuevos problemas, de nuevos retos, y creo que las oportunidades las van a lograr capturar las personas que sean suficientemente ágiles para identificar esos problemas rápido y generar soluciones que de verdad lo resuelvan. Ahora bien, en este proceso de identificar el problema y generar la solución, va a ser muy importante seguir metodologías que a los emprendedores ya les ha dado excelentes resultados. Por ejemplo, el prototipado. Es muy importante validar que eso que vemos como una gran idea de negocio, de verdad es una gran idea de negocio y no solamente es algo que en nuestra percepción personal es muy bueno. Una manera de hacerlo es crear un producto mínimo viable lo más rápido posible, crear un MVP, crear un prototipo. Puede ser incluso una prueba del producto hecho de cartón y salir al mundo a preguntarle a las personas qué opinan. No tienen que salir a la calle para hacerlo, de hecho no lo hagan, por favor, respeten la cuarentena, utilicen la fuerza del Internet para entender si la gente de verdad estaría dispuesto a consumir su producto o servicio, si de verdad están resolviendo un problema o si probablemente alguien más ya lo está haciendo. Los invito entonces a que, paso número 1, identifiquen nuevos problemas, nuevos retos en la sociedad, en el medio ambiente, en el mundo laboral. Hay un universo que pueden mirar. Número 2,
validen sus ideas de negocio lo antes posible. Antes de darlo todo, es muy importante verificar que eso de verdad es una buena idea de negocios. Y número 3, estar dispuestos a iterar, a pivotear. Es probable que al principio no funcione, pero muchas veces cuando le das un pequeño giro a la forma en la que estás implementando la idea de negocio, funciona mucho mejor. Recuerden, la perseverancia es una de las habilidades más importantes para este nuevo futuro laboral. Vamos a tener un descuento para aquellas personas que quieran tomar cualquiera de nuestros cursos. Simplemente escríbanme por redes sociales o mándenme un correíto, les voy a mandar un código muy simple y con eso van a poder acceder a nuestros cursos con 70% de descuento. Y bueno, aquí pueden encontrar mi correo en mis redes sociales, mándenme un mensajito y con mucho gusto les voy a poder compartir un código para que tomen el curso de 21 días para aprender a trabajar desde casa, o el de liderazgo remoto o pensamiento crítico, o el que les guste. Y muchas gracias por invitarme, Carlos. La verdad es que disfruté mucho esta hora. Quien quiera hablar más de cualquiera de estos temas o que quiera tener el código, por favor pónganse en contacto conmigo.